Muy buenos días a toda la República Dominicana. Agradecido de su sintonía cada domingo a esta hora de la mañana por Color Visión. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está todo? Excelentemente bien, doctor. Qué bueno, sí. Vemos que Haití no sale de una. Bueno. Ahora tienen un brote de cólera que de manera sorpresiva se está expandiendo y ha elevado las alarmas de este lado de la isla. Haití, desde que comenzó con su proyecto de independencia, empezó a tener problemas hasta el día de hoy. Bueno, la comunidad internacional está muy preocupada también. Bueno, no se había preocupado, pero ahora veo que se ha preocupado por lo menos por el brote de cólera. Claro que sí. Bueno, y además la campaña electoral, veo que parece ser que el choque de trenes va a comenzar temprano. Sí, señor. Vamos a estar analizando estos temas en el transcurso del programa. Nos vamos a la pausa, regresamos en unos segundos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. El gobierno dominicano dispuso de un fondo total de 5.400 millones de pesos para auxiliar a los productores agropecuarios de las regiones afectadas por el huracán Fiona, con el objetivo de retomar las cosechas de productos. De acuerdo a los datos oficiales, 1.000 millones de pesos serán para donarlos a los productores más necesitados, a quienes se le dará 1.000 pesos por cada tarea afectada, hasta un tope de 300 tareas. También hay 2.500 millones de pesos para préstamos a tasa cero en el Banco Agrícola, 800 millones para construcción de 800 kilómetros de caminos vecinales y otras partidas para la entrega de semillas y productos para las siembras. Pese a los efectos de la tormenta Fiona, el turismo dominicano volvió a alcanzar números récords con la llegada de 430.129 turistas en septiembre para 106.467 más que en el mismo mes del año 2019, informó el ministro de Turismo David Collado. En una conferencia de prensa donde se ofrecieron las estadísticas de la llegada de visitantes correspondientes al noveno mes del año, Collado indicó que en el periodo enero-septiembre el sector generó más de 6.000 millones de dólares y que se prevé que el año terminará con unos ingresos superiores a los 8.400 millones de dólares. Los sistemas de pensiones muestran grandes desafíos en todo el mundo por la longevidad de la población y una serie de eventos que han impactado las economías, en especial el mercado laboral, situación que lleva a las administradoras de fondos de pensiones AFP a evaluar el sistema y buscar soluciones a mediano y largo plazo. Así lo planteó la presidenta de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones ADAF, Kirsis Jaques, en la apertura del 19º Seminario Internacional FIAP 2022 que se realizó por 2 días en Bávaro, Punta Cana. El director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Eduard Veras Díaz, dijo que la planificación energética de la República Dominicana debe enfocarse en el incremento de las renovables, pero aseguró que para ello se necesita más tecnología, más inversiones y la República Dominicana está abierta a toda inversión en energía renovables. El presidente Luis Abinader prometió que en los próximos días trabajará para producir un aumento salarial en el sector privado. El mandatario invitó a los empresarios dominicanos a trabajar en un acuerdo para producir un nuevo aumento de los salarios. Las autoridades de salud pública se trasladaron el jueves hasta Dajabón, donde continúan con las labores de vigilancia epidemiológica en la zona fronteriza y educación a la población para prevenir la ocurrencia de casos de cólera en el país. El ministro Daniel Rivera encabezó un encuentro con la prensa local y reiteró que en la zona no hay reportes de cuadros diarreicos. Y en el ámbito internacional, la Organización de Estados Americanos, OEA, pidió el jueves el apoyo de los Estados miembros para ayudar al restablecimiento de la seguridad y democracia en Haití mediante una declaración consensuada anunciada en Lima durante la primera sesión plenaria de la 52 Asamblea General del organismo. En la declaración, la OEA se muestra preocupada por la inseguridad que se está viviendo en el país caribeño tras el magnicidio de su presidente Jovenel Moïse y el paso del terremoto en el año 2021.
El presidente estadounidense Joe Biden expresó su decepción por la decisión de la OPEP de reducir su bombeo en 2 millones de barriles diarios y consideró que se trata de una medida cortoplacista. El recorte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados es el mayor de la oferta petrolera desde mayo del año 2020. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. En la política dominicana se comienza a jugar una pelota caliente. De hecho, el próximo domingo, 16, el PLD tendrá su proceso para elegir a una persona en los que ellos han llamado una consulta interna. Lo han llamado consulta porque no es un proceso avalado por la Junta Central Electoral. Una consulta, van a definir una persona y esa la presentarán y la validarán ya en octubre del próximo año, perfecto, acorde con lo que establece la ley electoral, pero vemos que la Fuerza del Pueblo está agresiva en las calles, una oposición fuerte frente al partido de gobierno, y es correcto porque para poder crecer tiene que enfrentar y hacer oposición, debe alejarse por completo y dar muestra ante el electorado de que no es un aliado del partido de gobierno, porque tenemos la experiencia de que los partidos que son aliados al gobierno no crecen, se van desgastando a través del tiempo y los PLDistas lo saben. Básicamente Leonel Fernández, que es un señor con mucha experiencia política, ha gobernado el país en 3 ocasiones. Bueno, y el PRM, que es el partido de gobierno, parece ser que ha decidido salir del letargo en que ha estado hasta el momento, que se ha dedicado solamente a gobernar. Bueno, para eso se eligió a una persona de su partido y ha anunciado que el proceso para elegir sus autoridades o sus candidatos en el próximo año será un proceso cerrado y le ha advertido a su militancia que se abstenga de participar en el proceso del PLD del próximo domingo. Eso es correcto, ¿verdad? Correcto. De hecho, si están identificados como miembros de ese partido no podrán votar porque el PLD dice que tiene un padrón que se lo ha facilitado la Junta, que si usted no es de ese partido, si usted es de otro partido, pues va a salir que usted no puede votar. Pero es correcto que los partidos no se inmiscuyan en los procesos de los demás partidos políticos para que puedan elegir con tranquilidad, de manera democrática y puedan entonces participar en una competencia libre, ¿verdad?, en la que en el futuro, en el 24, la gente puede elegir al candidato que entiendan que es mejor para dirigir o continuar dirigiendo los destinos de la nación a partir de 2024. Sí, claro, a mi modo de ver, la clase política dominicana está atrapada como una especie de burbuja del tiempo y muchos no se dan cuenta de que las cosas están cambiando alrededor del mundo. Y usted observa, por ejemplo, situaciones que uno nunca podía creer que podían suceder. Sí. Entonces, incluso predicciones, encuestas. Yo por eso te le digo que siempre que las encuestas, yo no soy muy amigo de ellas, aunque tienen su base científica, en cierto modo. Porque es que, mire lo que sucedió en Brasil. Todo el mundo daba, sin entrar en detalle, yo no voy a entrar en detalle con eso. Lo único que sé es que había hasta una fiesta preparada porque eso era de calle y no fue así. Entonces uno no sabe lo que puede suceder aquí. Pero, no, porque la política te puede cambiar en meses. Exactamente, claro. Los hechos. Pero de hecho las encuestas en Brasil daban ganador a Lula. Lula ganó, pero no pudo pasar en primera vuelta. Bueno, pero ahora, ellos se equivocaron con Bolsonaro, que los daban más bajitos, y alcanzó 45%. Sí, pero mira, es importante analizar las cosas de otros países, como esto está abierto ahora. Sí. Y es que Bolsonaro adquirió la mayoría congresional. Sí. O sea que en caso de que sea otra persona que gobierne, va a tener difícil la situación. Perdió las elecciones y alcanzó la mayoría. Claro que sí. No alcanzó la presidencia, porque yo he seguido de cerca ese asunto. Claro. Y alcanzó todo. O sea que, eso es correcto. Exactamente. Sí. Entonces, ahora, volviendo al patio, como decimos en lo popular, yo creo que hay una enorme carencia en la oferta política, porque ya lo que se está ofreciendo, la gente lo conoce. Habrá que ver qué opina la masa silente. Porque aquí todo el mundo está radicalizado, ¿usted comprende? Lo del gobierno está radical, lo de la oposición está radical, cada cual en su posición, lo cual es entendible.
pero hay una masa que no participa de partidos. Pero nosotros no estamos mal, doctor. No, claro No que estamos no. mal porque tenemos No. un presidente que está gobernando y tiene una muy buena valoración. Claro. Tenemos en la oposición a un candidato, Leonel Sí. Fernández, que es un líder. Claro. Para mí es el principal líder político real fuera del poder, Leonel Fernández, porque cuando usted asume la Sí, sí, presidencia, claro, cuando eso- usted asume la presidencia algo que es no el líder puede- del país, pero Leonel Fernández es un líder Claro, político, lógico, es lógico. incluso una reserva política para la República Claro. Dominicana, y nosotros lo tenemos que va a ser candidato, y del PLD va a salir una persona de esos 6 que va a ser un candidato presidencial. Es decir, Entiendo. nosotros no estamos mal, lo que sí debemos trabajar para seguir fortaleciendo nuestro sistema Ahora, democrático. exacto, el problema que yo Pero veo- no hay una opción diferente, Eso que le iba a decir, eso es cierto. Pero que eso condena el proceso político dominicano a no renovarse. Porque yo siempre he entendido que la gente más joven tiene que ir participando. Porque es que el país no es de nosotros, nada más de un Ahora, grupo. a partir, doctor, del proceso electoral del 28, usted va a ver un cambio radical. En el PRM usted va a ver por lo menos 6 o 7 jóvenes compitiendo por la candidatura presidencial. Pero Por lo menos 6 o claro, 7. entonces- Pero en el PLD también. Claro. Porque el PLD, independientemente de lo que usted pueda decir, tiene una gran cantidad de jóvenes preparados es que, perdón. y que van a salir, porque quizás entendieron que este no era su Pero, momento. perdón, es que ahí está el detalle. Es que yo estoy de acuerdo con eso que usted está diciendo. Lo Sí. que pasa es que yo digo que la vieja guardia se empecina en estar redirigiendo los procesos internos ahí. Y eso debería, no es que ellos se aparten, Claro. sino que le den paso, que propicien. Que sean los asesores. Claro, porque ¿para qué usted va a estar- que no lo hizo Balaguer y por eso su partido se destruyó. No, pero Balaguer tenía otra conceptualidad claro, de la política. el Partido Reformista murió con Balaguer. Exacto. Bosch no lo hizo, las circunstancias lo provocaron. Recuerde. Porque cuando Leonel Fernández o el PLD inicia el proceso, era que Bosch ya no estaba en condiciones de ser candidato presidencial. Pero no olvide que Balaguer realmente no era un partido reformista, era un partido balaguerista. Sí, claro. O sea, que era claro. de él. Entonces, Claro. cuando él desaparece, con él desaparece ese concepto. Aunque, A diferencia del PLD, claro. que Bosch no era el PLD. Sí. Bosch Pero- fundó una estructura para que permaneciera. Sí, pero realmente Bosch empezó, yo se lo digo porque yo estaba muy cerca de eso, y empezó con la estructura particular personal. Eso fue cambiando con el paso del tiempo. Por Sí. lo menos se sometieron a la evolución que era necesaria. Si no, no hubieran llegado al poder. Claro, Si claro. se llevan Y se transformaron, de los viejos, claro, se transformaron. Pero yo creo que sí, que como usted dice, es correcto. Nosotros no estamos mal, no tenemos crisis política aquí. No, claro. No, claro. no. Y hay que preservar eso. exacto. Porque debemos vernos en el espejo de América Latina en su conjunto. Exacto. En Venezuela no la están pasando bien. No, pero imagínate. En Cuba no la están Eso pasando no tiene bien. madre. En Haití, ay, en Dios Haití no la están pasando bien. En Chile incluso. En Chile no la están Hay un pasando lío ahí bien. grandísimo. Observe lo que está pasando en Brasil, independientemente de todo. Y le voy a decir una cosa, en Venezuela, en Colombia, por más que se diga, ahí hay una, mire, el otro día vi una manifestación que le hicieron ahí al nuevo presidente, que yo me sorprendí. Claro. Pero observe a Perú, que ha tenido 6 o 7 presidentes en los Pero- últimos y 6 te lo están por o tumbar 7 otra vez. años. Claro. O sea que hay una estabilidad política. en América Nosotros Latina. tenemos una estabilidad importante que debemos preservar, y los llamados a hacer el mayor esfuerzo porque eso ocurra son los líderes políticos. Pero claro que ¿Y cómo, sí. cómo se Ese- hace eso? Bueno, ese es su papel. Bueno, fortaleciendo las instituciones democráticas, los Exacto. partidos políticos, la Junta Central correcto. Electoral, Tribunal Superior Eso Electoral, es las correcto. instituciones del Estado en sentido general, y prohijando el crecimiento de un nuevo liderazgo en cada uno de los partidos políticos. Yo quiero añadirle algo que usted dijo hace un ratito, con mucha precisión, que usted dijo que a partir del 28 Sí. se verá aquí, Claro. pero yo digo que va a haber también una especie de recomposición del ajedrez político, Claro, porque incluso desaparecerán una serie de de figuras negocios y negocios. que le llaman partidos. Es así. Oye, y las cosas, supongo yo, ¿verdad? Que se modificarán para bien de la nación. Bueno, el panorama se va aclarando un poco. A partir del próximo domingo ya el PLD tendrá una Sí, figura claro. que va a aglutinar ese partido, al que va a apostar esa organización política. Sí. Ellos dicen que se han preparado para que no ocurran problemas, que tienen un sistema bien establecido, tienen un padrón depurado que se lo entregó la Junta Central Electoral, pero además que tienen un equipo que es el responsable, el árbitro responsable de ese proceso. Es decir, tienen 6 miembros del comité político que son el árbitro. Ellos sí, Claro. crearon un organismo para eso, curándose en Sí, salud. ahora, he observado algunos analistas que me merecen mucha credibilidad, que dicen que dependiendo del resultado, No. puede Lo que estar la estabilidad hay de ese partido. hay un sector que Sí. quiere vender la idea de que se va a dividir. eso entiendo. Hay un sector interesado Sí. que está vendiendo esa idea. No se hablaba de dividir, no, sino ese analista que me llamó la atención. Sí. Él hablaba de una especie de fuga, ¿verdad?
o sea, no sin choque interno, Sí, sino sí. como que Bueno, vaciado. hay un sector interesado en eso, usted lo va a ver, Exacto. vinculado Sí. al gobierno y vinculado a Fuerza del Pueblo. Exacto. Pero el PLD... Y otros vinculados a su bolsillo van a negociar Sí, con el mejor postor. si el PLD logra Sí, pasar eso. ese proceso del domingo sin problemas, va, aunque no gane las elecciones, va a ser una buena representación. Que sería lo deseable, que la Claro. democracia necesita esos partidos. Lo fortalece, así es. Claro. Nos vamos a la pausa, regresamos en unos segundos. Gracias por continuar con nosotros. Permítame recordarles que Farmacia Patrizo es la principal red de farmacias en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la Avenida Venezuela número 75, sucursales en la Avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro frente al periódico Diario Libre, en la Avenida Ecológica y ahora en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patrizo, calidad y buenos precios. 809-592-1100. Doctor, mire, Haití no sale de una. Esta semana, de buenas a primeras, se ha anunciado la información, o se ha dado a conocer la información de un brote de cólera. Correcto. El lunes se cuantificaban 8 muertos, decenas de personas afectados por la bacteria, ¿verdad? En un país donde realmente los hospitales se están cerrando por falta de combustibles y no hay seguridad absolutamente para nadie. Esto es altamente peligroso, conociendo lo que pasó hace unos 10 años, ¿verdad? Que hubo un brote de cólera que provocó unos 10.000 muertos mal contados y cerca de 900.000 personas afectadas. Óigame, cuando todavía las instituciones funcionaban medianamente. Imagínese un brote de cólera ahora en un país donde nadie puede circular, donde no hay atenciones médicas. Exacto. Y donde no hay garantía absolutamente para nadie. Yo creo que Haití nació condenado al sufrimiento. Lamentablemente, sí, doctor. Porque mire, en la forma que ellos se liberaron del dominio francés esclavista, fue muy cruel. Mataron a todos los blancos. Y los franceses se vengaron, imponiéndole una remuneración de 150 millones, en ese entonces 150 mil millones de francos, que serían 150 mil millones de dólares multiplicados no sé por cuánto ahora. Pero otra de las malas suertes que ha tenido Haití es que ese cólera, según se planteó, fue introducido por la MINUSTAH. En ese entonces, claro. Exacto, que era la fuerza de paz, entre comillas, de la ONU, que fue que digo que fracasó la ONU en Haití. Claro. Es decir, que yo creo que cada vez que hay la posibilidad de que haya algún tipo de solución o de inicio, ¿verdad?, del problema de solución de Haití, aparece algo raro. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que nosotros estamos como protegidos más allá de la realidad material, porque fíjese que tener casi 1 millón de personas afectadas ahí en Haití con ese cólera y no nos pasó nada a nosotros. No, aquí murió mucha gente. Pero no tanto como en Haití. Bueno, lo que pasa es que aquí hay un estado que funciona, claro, y el cólera lo provoca una bacteria que si usted llega a tiempo al hospital, usted logra vencer la enfermedad. Yo digo eso, no es por eso, sino porque aquí la frontera solamente existe bueno. en los libros, bueno, y en los papeles. Lo que ocurre es, doctor, que este es un mundo de migrantes y no solo República Dominicana puede pasar eso, independientemente de lo porosa que es la frontera. Es que ahora la gente se mueve con mucha facilidad y entonces, aún con la situación que tenemos ahora en Haití y con los controles que hay en la frontera, ¿verdad? Porque toda la atención está concentrada ahí por los problemas de inseguridad que hay. Bueno, tenemos las guardias sellando la frontera, pero independientemente de eso, hay un flujo de migrantes haitianos y dominicanos entre Haití y República Dominicana, y eso te puede transportar fácilmente la bacteria de un lugar a otro. Por eso hay que saludar que Salud Pública, al día siguiente de conocerse la información, tendió un cordón sanitario
y ha lanzado todo un protocolo para tratar de que la enfermedad no entre a República Dominicana y si entra, pues haya una capacidad de respuesta inmediata, que eso es lo importante. Pero eso de la cuestión de la presión migratoria que se vive hoy en el mundo, ya lo han dicho los analistas internacionales, que se debe precisamente a las malas gestiones de los gobiernos en sus respectivos países, porque roban mucho dinero, hay mucha corrupción, y entonces eso provoca que la gente no tenga... Y no solo por eso, ese es un factor, fundamental. porque también hay gente que se le hace el turismo. Nosotros recibimos, por ejemplo, aquí cada año 7 millones. Pero eso es con base legal. Pero el que se mete en un país sin tener una autorización, pero yo no eso es migración. Yo no me refiero en este caso a la migración ilegal. Ese también movimiento de gente. Eso claro, es otra cosa. Porque estamos analizando la parte de cómo tú puedes transportar un virus o una bacteria. Recuerda lo que pasó con el COVID. Pero todo el que migra de manera legal está sometido a una serie de controles sanitarios, porque yo recuerdo de muchacho que cuando te iba a viajar, la poca gente que viajaba, había que vacunar. Pero independientemente de eso, nadie está exento de que le transporten un virus, claro que una bacteria, cualquier enfermedad. Mira lo que pasó con el cólera, y con el COVID-19, exacto, que ya eso es una cosa que se propagó rápidamente por el mundo. Claro. Y esto, lo del cólera, se propaga con una rapidez extraordinaria, sobre todo donde hay hacinamiento y no hay salubridad. Imagínate. Y en Haití no hay sanidad ni hay salubridad. Pero eso es atávico en Haití. En Haití, quizás cuando la dictadura había un poco con la dictadura de Duvalier, esa gente que tenían un control más o menos. Yo llegué a visitar Haití en ese entonces, cuando estaba el hijo de él, que fue el que lo sustituyó. Y se respiraba un ambiente como de que mucho turismo que había en Haití. Claro, porque todavía había un poco de seguridad. Pese a que era una dictadura, había un poco de seguridad. Pero después de ahí, la cosa se desmoronó y se ven cosas ahí. Entonces, ciertamente, como usted dice, no puede haber un control sanitario, diríamos, perfecto, cuando hay esa proliferación, ¿verdad?, de gente que se mueve. Claro, a principios de esta semana llegaron a Haití médicos de la ONG Sin Fronteras, que es una ONG humanitaria. Esos médicos llegan, no importa que haya una guerra o haya inseguridad. Llegaron y se establecieron en la zona de Cité Soleil, que es una zona de Puerto Príncipe de mucha pobreza y hacinamiento, exacto. Se instalaron en una zona y de inmediato comenzaron a atender gente. Y la OMS y las Naciones Unidas estaban anunciando que creaban las condiciones para ir a auxiliar a Haití. Eso es importante porque independientemente de lo que esté pasando ahí, hay que crear las condiciones para auxiliar a la gente, porque si no se hace, va a morir mucha gente en Haití. Pero yo siempre he dicho, yo veo muy bien lo que hacen esos Médicos Sin Fronteras, que es una ONG, ¿verdad?, mundial. Pero también una organización humanitaria. Sí, exacto, que también los mismos gobiernos poderosos deben darle protección. ¿Por qué? Porque ellos están prácticamente a la expensa de cualquier situación, ante todo en Haití. Y hay que decir que ojalá esto no detenga el proceso de intervención de la comunidad internacional, que ya ha comenzado a mostrar preocupación por la situación de inseguridad que se vive en Haití. Ojalá que podamos ayudar a Haití a combatir este brote de cólera, sin olvidar que Haití amerita más que nunca la intervención de la comunidad internacional. Nos vamos a la pausa, al regreso una interesante conversación con el profesor Luis de León, ex viceministro de Educación y aspirante a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. No se mueva, que regresamos en unos segundos. Nos acompaña el profesor Luis de León, ex viceministro de Educación, aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y presidente de la Fuerza Buchista. Profesor, buenos días, bienvenido a Espejo 360. Gracias, gracias. Es un gran honor y una gran satisfacción estar acá
Con dos amigos de mucho tiempo, uno de un tiempo, ¿verdad? Nosotros somos Gracias. maestros de él, ¿verdad, doctor? Profesor, una competencia interesante el próximo domingo, 16 de octubre. Ustedes son 6 aspirantes a la presidencia por el PLD, para decirlo de alguna manera. Ustedes le llaman consulta. Pero bueno, a partir de ahí el PLD va a tener a un representante que lo va a articular y a proyectarlo hacia el 2024. ¿Qué representa para usted este proceso del próximo domingo? Sí. Bueno, para nosotros esta consulta de carácter cívica, social, patriótica, partidaria, es una demostración de la vocación democrática, de poder y de responsabilidad y de compromiso con el deber, con el servicio del Partido de la Liberación Dominicana. De cara al domingo próximo, 16. No, el próximo. Próximo, por ahí. Exactamente. Todos estamos comprometidos con una salida en unidad, en respeto, apoyando a la que o el que resulte ganador. Pero para nosotros particularmente, en términos de fundador del PLD, que vine de Montecristi cuando tenía 18 años y participé de la delegación que vino a fundar el PLD el 15 de diciembre del año 1974, y fundador en el PLD de una fuerza de carácter doctrinaria, una corriente ideológica de valores, la Fuerza Bochista, que la fundamos un 16 de agosto del año 1999, en el primer gobierno del PLD. Y después que el PLD ha tenido 2 colapsos, el primero que fue el 6 de octubre del año 2019 y el segundo el 5 de julio, la derrota del siguiente año, 2020. Considero que es una coyuntura y es una oportunidad y es un ejercicio de nosotros de sacrificio, de valentía, en función de que la participación en un proceso interno implica generalmente una ruptura con la práctica política tradicional, con el ejercicio político tradicional. Es decir, uno con su política de valores, la política de la verdad, se somete a un proceso que es un poco desafiante. Sin embargo, lo hemos asumido sin clientelismo político, con un contacto con el país de familia, directo, de organismo, con toda la gente, y puedo decir en este emblemático programa que me siento altamente satisfecho por la acogida que hemos tenido en el país, por nuestro desempeño ético, moral y social, democrático y cultural y educativo, emulando al prohombre de la libertad y de la democracia dominicana, el profesor Juan Bosch. ¿Qué cree usted que va a tomar en cuenta tanto la militancia del PLD como los ciudadanos que no son del PLD pero que pueden votar? ¿Qué es lo que va a pesar al momento de elegir a ese hombre o esa mujer? Lo que va a pesar es que el país, la presente gobernabilidad se ha desgranado, se ha caído. El país en el marco de una crisis mundial, la crisis de la pandemia que crea sus secuelas económicas y de salud mental, y en función también de la profundización de la inversión de valores que hay en el mundo y en América Latina y aquí en el país, y en función de la guerra y aquí en lo particular del problema haitiano, el problema de la crisis haitiana, esto significa un compromiso y una responsabilidad para que se asuma lo que ha sido un norte de la aspiración presidencial de nosotros, la unidad. A lo que me refiero específicamente es a qué cree usted va a tomar en cuenta el elector el domingo 16. ¿Qué es lo que más va a pesar a la hora de decidir por quién voto dentro del Partido de Liberación Dominicana? 3 aspectos. El primero, la inflación. Sí. La base de sustentación del pensamiento de la barriga. Si el pueblo no come, en los barrios populares y en las comunidades no se están comiendo las 3 calientes al día, como decía el profesor Rombo, no puede pensar, no hay paz, no hay tranquilidad. En segundo lugar,
el gran propósito de la unidad del PLD. Ya. El pueblo vio que el PLD que salió del poder, el pueblo que tuvo desempeños de programas de solidaridad, programas sociales, programas de modernización, programas de dignidad, la salida, la ruptura del PLD a generar una desesperanza. Y la gente lo que está diciendo en el proceso electoral ahora es que nos unamos, que seamos unidos y que tan pronto salgamos unidos, nos unamos con la fuerza del pueblo y con las demás organizaciones políticas y sociales para generar de cara al 2024 una gobernabilidad que le devuelva la esperanza, la seguridad, la tranquilidad, la paz en el país, porque ninguna nación sin paz, sin justicia, sin esperanza, no puede coexistir. Y en tercer lugar, otro aspecto que la gente va a tomar en cuenta para ir a votar es darse una elección de un candidato o candidata que tenga fuerza moral, fuerza política, fuerza comunitaria, fuerza social, fuerza de servicio, fuerza de entrega y amor a los demás. Profesor, mire, a mí me preocupa, sin embargo, de que usted mencionó dos acontecimientos muy negativos en el partido, que fue el producto de la convención, ¿verdad?, del 19, que provocó una división, y después la derrota política, que uno nunca ha visto eso, porque un partido que tenía tan buen ejercicio, ¿verdad?, de resultados. Sin embargo, no corre el riesgo de que haya algún tipo de, si no se elige cierto, por ejemplo, porque hay tendencias, tengo entendido. Bueno, si hay 6 aspirantes, porque tienen una oferta diferente cada uno. ¿Usted cree que no habrá ningún inconveniente? No importa que sea el candidato que se elija para los fines del lugar. Bueno, nosotros tenemos fe en el bochismo. La desesperanza se ha caído tan tremenda que si cualquiera intenta, después, ¿verdad?, del día del 16 o el 17, en una acción de desconocer los resultados, en una actitud, en otro tipo de actitud, va a recibir la reprimienda de las masas, y aquí a nadie conviene que ese proceso cívico-democrático del PLD, que es una novedad, la consulta interna, salga mal. De hecho, ustedes firmaron un acuerdo. Nosotros tenemos un acuerdo exactamente, exacto, donde nos hemos comprometido a que o el que salga ganador, los demás tienen que ponerse a apoyar. El país necesita de unidad y de fortaleza en un momento de crisis, no de actos personalistas, individuales, y de actos también imprudentes, porque muchas veces la gente cree que hay que ganar necesariamente. Sí. Decía esta semana el señor Francisco Javier García en su primera entrevista pública después de que salió del poder, que el PLD se ha asegurado de tener un árbitro, pero ese árbitro es una comisión de seguimiento que tiene a 6 miembros del comité político, e incluso lo citó. ¿Cree usted que hay garantías reales con esa comisión de seguimiento y con todo el proceso que se ha dado en el PLD de que será un proceso electoral diáfano, transparente y que dejará conforme a cada uno de los aspirantes, digo, en función de lo que se ha estado haciendo hasta ahora? Sí. Nosotros consideramos que sí. Para que se produzca un acontecimiento debe haber un ambiente. En el partido hay todo un ambiente de unidad. El lema de nosotros es, de nuestra aspiración presidencial, la unidad bochista garantiza la victoria. ¿Pero la comisión hay realmente un árbitro? Sí. Hay un gran ambiente, sí. Decía mi madre, al país que fuere, haz lo que viere. Y no hay ambiente, la gente no produce. Hay un ambiente de unidad. La comisión, la CONAC, la Comisión Nacional de Aspirantes Presidenciales, que preside la maestra Alejandrina Germán, ha hecho un gran trabajo. Y esta comisión también. Pero cuando no hay ambiente de provocar una situación de esa naturaleza, usted sabe que la gente, todo actúa en función del ambiente. Hay un ambiente positivo que nosotros consideramos que ese ambiente es el que va a caracterizar el comportamiento de cada uno de nosotros, que debe reaccionar de manera natural y normal. ¿Está usted preparado para el proceso de domingo? Cuando digo preparado es con toda la logística que implica un proceso como este, que son prácticamente unas elecciones
nacionales la que está montando el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Tiene usted delegado en cada uno de esos colegios electorales que va a abrir el PLD? Nosotros tenemos delegados en cada uno de esos centros con el compromiso de participar cívicamente, representándonos en ese proceso. Y estamos preparados también anímicamente en términos de participar en ese proceso en donde hay tantas lecciones hermosas, porque la gente en este proceso cívico ha dicho muchas cosas, ha hablado muchas cosas a lo interno cuando uno visita el país, lo que nos dice a nosotros que hay una actitud de madurez hacia la unidad con todo lo que ha ocurrido, con todas las cosas que se han dado, y que hay, y para nosotros lo más importante, el bochismo ha estado presente. Bueno, nos vamos a la pausa y al regreso continuamos con esta interesante conversación con el profesor Luis de León, aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. No se mueva. Gracias por continuar con nosotros. Permítame recordarles que Farmacia Patrizo es la principal red de farmacias en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la Avenida Venezuela número 75, sucursales en la Avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro frente al periódico Diario Libre, en la Avenida Ecológica y ahora en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patrizo, calidad y buenos precios. 809-592-1100. Continuamos esta interesante conversación con el profesor Luis de León, ex viceministro de Educación, presidente de la Fuerza Bochista y aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Profesor, el PLD tiene su cita el próximo domingo para elegir su candidato presidencial. A partir de ahí, ¿cómo se recompone el escenario electoral en República Dominicana? No hay duda de que después de esta consulta, el escenario electoral tiene una determinación resuelta a cambiar la gobernabilidad a partir del 2024. El PLD va a construir un frente opositor, va a generar una unidad para garantizar en el marco de esta crisis mundial, de esta gran crisis, que la presente gobernabilidad no tiene experiencia de Estado. Para dirigir en crisis hay que tener mucho patriotismo, mucha sensibilidad humana y social. Con esta presión de la inflación y este tipo de gobernabilidad al servicio de sectores de las altas clases sociales, no garantiza una buena gobernabilidad, y esa recomposición queda determinada precisamente por la transformación de cara a una nueva realidad o cambio institucional democrático en la República Dominicana a partir del próximo 2024. Profesor, usted precisamente acaba de señalar algo que yo le iba a preguntar, que se habla de formar un frente opositor, pero eso implica muchas veces sacrificar algunas piezas, como una especie de ajedrez político, ¿verdad? En donde hay unas jugadas, unos gambitos, una cosa. Entonces, ¿usted cree que podría ser negociada una alianza también con el actual gobierno? Porque eso se ha visto en todo el paso de la historia, incluso sucedió con el PLD en el 96, que negoció con el presidente de entonces, ¿verdad?, Balaguer, sí, y se llegó a un acuerdo, aunque un acuerdo político circunstancial, ¿verdad?, pero se dio. O sea, ¿ustedes estarían en la disposición de ese frente o sacrificar sus candidatos para que sea otro candidato el que... creo que usted comprendió por dónde camino, ¿verdad? Sí. Claro que, doctor, lo entendí claramente. Sí, nosotros estamos hablando de cambiar la línea política, económica y social de la gobernabilidad. Exacto. No puede haber un acuerdo, ¿verdad? Porque realmente es ser o no ser. Y todo debe ser a partir de una filosofía política, social, una visión, una concepción.
La otra parte que usted refiere de la unidad, no, es que la política es una ciencia, decía el profesor Juan Bosch, es ciencia y arte. Y hay que someterse al calor de la atmósfera, del ambiente del momento, los números, en fin. Ahora no se puede decir así, pero hay que estar dispuesto a sacrificarse. Hay que estar dispuesto a ser consecuente con la situación social que vive el pueblo dominicano. Los partidos políticos están para servir al pueblo, al soberano pueblo dominicano, a la sociedad, y no a un grupo de intereses. Por eso nosotros hablamos de que una división y ningún liderazgo en la democracia debe creerse superior al pueblo y a las circunstancias mismas. La política tiene que estar al servicio del pueblo, de las grandes mayorías, y al servicio de la paz. No puede ser que un sector, un determinado sector, se crea con poder que está por encima del bien y del mal. Nadie, todos somos mortales. Y los que servimos debemos colocarnos en una posición de ser flexible y de concebir que más importante que nosotros es el pueblo, es la sociedad. Perfecto. Profesor, elegido el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana en esta consulta, el PLD ha dicho que es una consulta, que el candidato se va a elegir en el 23, pero de hecho el que elijan ahora va a ser el candidato presidencial, porque no creo que alguien más pueda enfrentarlo y ganarle en el 23, o que el PLD vaya a propiciar eso, porque sería un gran disparate para el Partido de la Liberación Dominicana. Pero el PLD con su candidato presidencial, ¿cuál sería la posibilidad de triunfo que proyectaría hacia el 2024? Bueno, de cara, reitero... Porque va a haber una recomposición. Sí. Claro. De cara al 2024 nadie gana solo. Tiene que ser con unidad. Nadie puede creerse todopoderoso. El PLD, de manera crítica, autocrítica, debe comprender y entender, debemos entender nosotros que tenemos que construir futuro haciendo alianzas, porque la política tiene sus lecciones en cada proceso y si el país no tiene una gobernabilidad bochista, nosotros planteamos que la democracia del 2024 debe estar muy sometida al bochismo, valores éticos, morales, sociales, democráticos, no de grupo, no de imposición, porque aquí lo que hay son grupos y se imponen y quieren imponerse y quieren hacer valer el dinero para imponerse. Bueno, si a esta sociedad no le damos una respuesta, la sociedad va a tomar la justicia por sus manos acá en este país, porque es que la pobreza que hay aquí, la situación de pobreza que hay aquí en el país, no puede corregirse quitando uno, ven, quítate tú para morirme yo. Debe ser un proyecto de nación, un proyecto social. Es que ya hay que respetar la soberanía de los pueblos. Y los gobernantes deben dirigir, como lo hizo el PLD, para los sectores que viven en la indigencia social y en la pobreza extrema, y en todos los sectores. Pero como dice la palabra, para los más humildes, para los más sufridos, tenemos que crear alto sentido de equidad, de vivir todos juntos, de compartir, de respetarnos. No puede ser que los gobiernos se construyan para que vivan determinados sectores, ¿no? Y Juan Bosch se dio toda la vida, y nosotros desde la perspectiva de la fuerza bochista y en nuestra aspiración presidencial, desde un partido que Juan Bosch concibió de liberación, y lo somos, de progresista, nuestra posición es progresista, y hasta si se quiere de centro izquierda, que eso fue el PLD, planteamos una transformación de la sociedad a partir de una gobernabilidad con los pies sobre la tierra, tomando en cuenta a todo el que tenga capacidad, palanca, potencia para participar en el proceso y que tenga autoridad moral, autoridad social. Dijo el presidente Danilo Medina, presidente del PLD y líder de ese partido, en uno de sus primeros discursos después de que salió del poder, que iba a llegar un momento en que el pueblo dominicano iba a evaluar entre los gobiernos del PLD y la gestión del presidente Luis Abinader. ¿Llegó ese momento en que la gente está evaluando las dos gestiones ya? Ya la evaluó antes de los 2 años de gobierno. Los gobiernos del PLD están sembrados en el país. Usted coge el mapa del país de todas las 31 provincias y se ve todo lo que hizo el PLD en 20 años. Un gobierno son luces y sombras. Sí. Hay sombras, ¿verdad? Pero las luces son superiores a las sombras. Y esas sombras
cuando nosotros decimos deben tomarse todas las medidas del lugar, porque las sombras no pueden repetirse, ni pueden reproducirse, y ni creo que tampoco debe reproducirse los mismos de siempre. Sí. Hay que dar espacio a la alternabilidad y a gente que tenga un compromiso con este pueblo y con la sociedad. De manera que nosotros creemos ya finalmente que el PLD, el pueblo dominicano, va a ir a esta consulta y va a votar pensando precisamente en darse una alternabilidad y respaldando al PLD en todas esas cosas positivas. De manera muy breve, porque ya nos están haciendo señas, estamos llegando al final del programa. Si Luis de León resultare ganador del próximo proceso electoral del PLD del 16 de octubre, es decir, el próximo domingo, ¿cuáles serían, y lógicamente luego se convirtiera en el presidente de la República, cuáles serían las 3 principales medidas? Bueno, antes de que vaya a terminar, debo decirle que en la boleta electoral, cuando vayan a votar este domingo, de hoy en 8, yo soy el número 1. Sí. El número 1 en la boleta del PLD de los 6. Bueno, las 3 medidas son, primero, la pobreza. La gravedad de este país con la pobreza extrema, usted va a los barrios, a las comunidades. Número 1. 2, consolidación de la educación con calidad y formación docente. Mucha formación docente. Número 2. 3. Y número 3, sembrar en los barrios populares y las comunidades, instituciones, clubes culturales, centros de reformación social para todos los muchachos adictos a las drogas, crear también centros de participación a los de la gente de condición especial, es decir, hacer un gobierno inclusivo con la participación de todos los sectores sociales, políticos y económicos. Agradecemos que haya aceptado venir a compartir con nosotros y los amables televidentes su visión de desarrollo y su oferta electoral para los PLDistas y los no PLDistas el próximo domingo 16 de octubre. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a Espejo 360. Bueno, hemos conversado con el profesor Luis de León, aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, ex viceministro de Educación y presidente de la Fuerza Bochista. A ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada, la cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.